Queda. Bueno, ahora sí, chicos, buenos días. Yo soy la licenciada Julia de Yafacia. Estamos con la licenciada Daniela Porras y la licenciada Iris Ventura. Y vamos a tratar de contarles, en realidad más que una clase teórica, queremos contar un poco nuestra experiencia en el trabajo durante la pandemia. Así que, bueno, de nuevo, bienvenidos a los que ya están aquí y, y vamos a ver quién se va sumando a nosotros. Eh, vamos a tratar tres temas eh, eh, con respecto a los protocolos. Y los protocolos, bueno, se los hemos enviado, hay que leerlos. Nada más, no tiene sentido que nosotros le contemos todo como el protocolo y todas las cosas, pero sí la idea es más que nada volcar nuestra experiencia y lo que hemos estado viviendo con respecto y cómo trabajamos con esos protocolos. Vamos a comenzar con la licenciada Daniela. Ella nos va a contar un poco de su trabajo. Dani, contanos tu experiencia. Les voy a pedir a los demás, yo también lo voy a hacer, que nos pongamos en silencio mientras ella habla y después anote preguntas, ¿ah? Porque lo importante acá es que ustedes puedan eh, sacar de nuestra experiencia y que puedan, que todo esto les genere preguntas y así vamos a, esa va a ser la dinámica de esta clase. Bueno, Dani, dale y nos Buenos ponemos días, en... chicos, ¿cómo les va? Soy la licenciada Daniela Porras. Yo actualmente estoy trabajando en el Servicio de Internación Pediátrica número 3 del Hospital Noti, que fue el destinado para ser área COVID. Bueno, como ustedes se pueden imaginar, cuando empezó el comienzo de toda esta pandemia, eh, creo que el miedo lo teníamos realmente todos por la falta de información o por el exceso de información. Por los medios. Entonces esto hizo que evidentemente el hospital creara protocolos para poder ubicar a los pacientes que ingresaran como sospechas y fue nuestro servicio, ahí en el Hospital Noti, 6 servicios de internación pediátrica y el número 3 fue el destinado, fue el castigado, no, fue el destinado para hacer sector COVID. Así que, bueno, fue una experiencia en la que tuvimos que aprender a trabajar en equipo, más, aún más de lo que ya sabíamos, y también puso en relevancia todos nuestros miedos, nuestras inseguridades, porque también se nos presentaron diferentes problemas como el cuidado familiar, organizarnos el personal que estábamos trabajando en ese momento en ese servicio, con quién íbamos a dejar a nuestros hijos, teniendo en cuenta que se suspendieron las clases. Bueno, fue un tema social, creo que nos afectó a todos y no quedamos exentos los profesionales de la salud, obviamente, que al estar expuestos a todo esto, en un momento fuimos como discriminados, por decirlo de alguna manera. Evidentemente por ahí algunas compañeras tuvieron problemas para conseguir niñeras y todo eso, pero con el paso del tiempo, el aumento de la información, la gente ya fue como acomodándose y a darse cuenta de que, bueno, es un virus con el que estamos conviviendo y que más que miedo había que tener cuidado. Y igual lo mismo pasó en nuestro servicio. Yo creo que ha sido un mes en el que tuvimos que comenzar a evaluar nuestros protocolos, nuestra forma de actuar. Si bien el servicio de infectología y epidemiología no tuvo un protocolo listo hasta 2 meses después, más o menos, de haber comenzado la pandemia, el comienzo de nuestras actividades fue realmente, por decirlo de alguna manera, a través de la experiencia. La primera internación de un paciente que tuvimos, que se dio en el turno noche, fue una sospecha de COVID, en el cual contábamos con los elementos de protección. Por suerte, por ahora en los hospitales públicos los elementos están. No son de la calidad que esperamos, pero están. Y bueno, fue muy, bueno, cómo nos colocamos los elementos teniendo en cuenta nuestra experiencia previa. Y teniendo en cuenta que el paciente iba a hacer un aislamiento respiratorio y de contacto.
Luego se fueron modificando protocolos para la comodidad, porque al ir trabajando con estos niños, con este tipo de pacientes, nos fuimos dando cuenta que o quizás nos poníamos los guantes antes del blusón y quizás hubiese sido mejor ponerlos después para la retirada, y detalles en ese sentido que fuimos mejorando y acomodándonos a la experiencia que íbamos viviendo. De este modo, junto al equipo de anestesia, infectología y epidemiología, se fueron creando protocolos con la colaboración de todos los enfermeros, que fuimos más que nada los que más pudimos aportar, porque somos los que estamos en la atención del paciente y los que en mayor proporción ingresamos a las habitaciones. Se nos presentaron un par de dificultades con pacientes sospechosos, porque como nos habían restringido el ingreso a las habitaciones, por ahí cuando teníamos algún niño grave, se solicitaba la atención médica, y bueno, hasta que nos adaptamos y nos aprendimos a trabajar con los chicos, hubieron un par de problemas que bueno, se pudieron solucionar. Ya luego de haber pasado 2 meses, se pudo crear un protocolo más exacto, y en esto se nos pasó la directiva con todo como corresponde para la colocación y retirada de elementos de protección. Hemos adaptado el servicio, hemos adaptado el personal, y el hospital también se ha adaptado en un sentido de que la circulación de los pacientes, la circulación del personal dentro del nosocomio se ha visto modificada para que no todos, para que todos podamos circular de modo tal de evitar la propagación del virus. Bueno, más que nada, nosotros le vamos a ir explicando cómo es el ingreso de un paciente al hospital en una guardia, cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para decidir si el paciente debe ser hospitalizado o si puede ser un paciente de tratamiento ambulatorio. Y bueno, Iris les va a comentar ahora cómo es el ingreso y la consulta de un paciente a la guardia. Hola chicos, buenos días. Bueno, yo soy la licenciada Ventura Iris. Yo les voy a comentar, como decía Daniela, cómo es desde el principio, digamos, cuando viene el paciente con su papá o con su mamá. Nosotros hemos modificado la entrada y la salida del hospital. Para el personal que trabaja en el hospital hay una entrada y una salida, y para el personal que viene a tratarse con, por ejemplo, un papá con su hijo, hay otra entrada, ¿sí? En primer lugar es un acompañante por paciente, y le hacemos un control de temperatura. Nosotros vamos siempre con todo el equipo de protección colocados, puestos siempre, junto al personal de vigilancia. Tomamos la temperatura, le hacemos las preguntas si han estado en contacto con gente de COVID, si tienen síntomas, si tienen algún familiar que ha viajado en los últimos 20 días, 14 días, si tiene algún personal de salud en la casa, para nosotros hacer el primer triage e identificar los posibles casos sospechosos, ¿sí? Una vez que el padre manifiesta que sí, su hijo presenta síntomas como fiebre, tos o cansancio, nosotros ponemos un precinto para identificarlos, ¿sí? Una vez que ingresan en la guardia, el personal médico realiza un segundo triage, ¿sí? Por ejemplo, el paciente que presente los 3 síntomas que dije, fiebre, tos seca o cansancio, se le coloca en una sala, que nosotros le decimos el área de COVID, y queda a la espera de una segunda valoración, ¿sí? Por parte médico y por parte de enfermería. Nosotros en el servicio de la guardia, como decía Daniela, también nos hemos adaptado a este contexto de pandemia, por razones de no cumplir con la capacidad de enfermeros, no podemos trabajar 15 días ni 7 días, solamente tenemos al mes guardias pasivas,
que estamos de guardia en casa, pero en caso de que un compañero no pueda venir o esté afectado por ejemplo, que le haya dado coronavirus, viene el otro compañero sí a reemplazarlo. Y trabajamos en guardias mínimas. Nosotros siempre nos colocamos para todo paciente que se recibe el barbijo N95, el barbijo quirúrgico, blusón, cofia, botas. Por suerte, todos tenemos su propio equipo, todos podemos contar con el material y se designa a un enfermero para trabajar en el área de COVID. En caso de una emergencia, que el paciente tenga una dificultad respiratoria muy grave, entran 2, ¿sí? O se traslada al paciente a una sala más grande que también está adaptada a COVID, que ahí tenemos para aspirar, para intubar, para hacer todas las cosas más relevantes, ¿sí? En el servicio de guardia, antes de recibir la guardia, bueno, como siempre, lavado de manos, no se utiliza cabello suelto, la cofia, ¿sí? No se comparte lapiceras, desayunamos 2 y después otros 2, no podemos estar a menos de 1 metro, ¿sí? Entre enfermeros, entre médicos y entre pacientes. Nosotros en la guardia también estamos con personal de camillero, de vigilancia, secretario, con los médicos, las chicas de laboratorio, entonces tenemos que mantener todo el tiempo la distancia, ¿sí? Cuidar nuestros elementos de protección, ser cuidadosos en eso, no usar el que encuentre, ¿sí? También tenemos que ser cuidadosos en eso. Bueno, y sobre todo cuando llega un paciente, como les dije recién, volver a hacer las preguntas, ¿sí? A todo paciente ahora que ingresa a la guardia se considera caso sospechoso, porque nos hemos dado cuenta con el pasar del tiempo que los padres a veces omiten que han viajado, que hay algún contacto estrecho, y entonces nos ponemos el barbijo N95 y el barbijo quirúrgico con todos los pacientes, ¿sí? Al niño le colocamos un barbijo quirúrgico que le entregamos nosotros, al igual que los padres, ¿sí? Siempre se le entrega al personal de enfermería un barbijo nuevo, un barbijo quirúrgico. Todo esto por la transmisión de la aerolización, ¿sí? También nosotros en la guardia no hacemos nebulizaciones, ¿sí? Y cuando realizamos el PAF, ¿sí? Para la mayoría que son de los niños ambulatorios, lo hacemos en lugares cerrados, tenemos una parte que le llamamos inyectable nosotros, entonces hacemos los PAF ahí, lo tenemos en un consultorio diferente. El niño que necesite ya una hidratación, que necesite oxígeno a alta cantidad de flujo, que tenga más síntomas como dolor de cabeza, que esté con diarrea, que haya perdido el gusto, se lo interna, ¿sí? Se lo deriva al CIP3, donde está Daniela. Bueno, ahora hay más servicios habilitados por la gran demanda que hay, ¿sí? Y al personal que también lo lleva, también se le coloca el equipo nuevo. Nosotras, cuando es un paciente respiratorio, nos cambiamos todo el equipo, ¿sí? Nos sacamos todo y nos volvemos a colocar uno nuevo, siempre descartando en bolsa roja. ¿Qué más? ¿Qué me falta decirle? Cuando tenemos que pasar a un paciente a terapia, que nos ha pasado, le colocamos una bolsa roja encima, ¿sí? Y también, por más que vaya intubado, también colocamos un barbijo, pero le cortamos las tiras, digamos, todo para lo más adecuado al protocolo posible. Cuando el paciente desde la guardia tiene que realizarse una placa, le avisamos al personal de rayos X que es un paciente posible sospechoso para que también el compañero se coloque todos los elementos de protección. ¿Qué más? No sé qué se me pasa. Y bueno,
Y como les dije recién, en síntesis, a todo paciente que ingresa es paciente sospechoso, así que nosotros estamos en constante con todos los elementos de protección colocados, tratamos de cumplir lo más posible todos los protocolos, entre compañeros también, porque siempre hay compañeros a veces que cuesta que se pongan todo, cuesta que se cambien el barbijo, tenés que estar diciéndole también, uno por el cuidado de nosotros y por el cuidado de la casa, ¿sí? Todos tenemos un niño, un sobrino, algo en la casa, y no solamente por nosotros, sino por los que están en nuestra casa, ¿sí? Bueno, no sé, Julia, si vos querés seguir con la parte de consultorio o si me faltó algo más. Me parece que no. El audio tiene. Ahí está. Ah, Siempre me pasa siempre hago la misma. Se olvida que tienes. Sí, se me olvidó que estoy. Creo que lo contaste bastante bien. Está bueno tu exposición porque es lo más grande. Yo les voy a contar, yo trabajo en la Clínica Santa Clara, en el servicio de guardia pediátrica, y nuestra experiencia con COVID fue no tan positiva como las chicas, ni tan activa, porque nosotros cuando comenzó COVID nos dijeron que como los niños estadísticamente no se enferman de COVID, no vamos a tener ningún problema. Entonces, no hubo ninguna previsión de capacitación al personal, ni de preparación del servicio, ni de nada. Entonces, realmente todo lo que se hizo, los protocolos los armamos nosotros, los enfermeros que trabajamos en ese servicio, y algún que otro médico. Charlábamos con las chicas al principio si era bueno contarles a ustedes que en una clínica privada pasa estas cosas, pero bueno, sí. Y bueno, y ha sido trabajar y ir creando cosas en el camino. ¿Qué cosas creamos? Lo primero que hicimos fue establecer un espacio donde se atienda solamente pacientes respiratorios, que como ya sabemos, paciente respiratorio, posible COVID. Y bueno, hicimos el consultorio, constaba de una camita, colocamos un tubo de oxígeno con todos los dispositivos necesarios, y vimos que ese consultorio quedara al lado de un baño, o sea, anulamos uno de los baños públicos, los baños que tenían para uso público, teníamos 2 bañitos, y quedó solamente para que en ese lugar se viste el médico, en el caso de ser necesario el enfermero, y tengamos un espacio donde lavarnos las manos, lavar los elementos, las máscaras y todo eso. La experiencia fue bastante... el primer paciente que llegó sospechoso de COVID fue justo en mi guardia. Les comento que como no consideraban COVID como algo que pudiera pasar en pediatría, todos los recursos de material descartable, todas estas cuestiones, se derivaron a la guardia de adultos y a nosotros no nos daban nada. Entonces, tuvimos que hacer algo muy casero, como por ejemplo barbijos caseros. Y creo que a la semana, sí, no pasó una semana, no había pasado una semana, llega una niña que venía, que había estado en una zona, había estado en Mar del Plata, qué sé yo, y el papá estaba aislado y la niña estaba con síntomas. Y zafamos porque los barbijos que teníamos los acababa de traer yo ese día. No teníamos nada, realmente no teníamos blusones, no teníamos ese otro tipo de cosas, no teníamos. Así que bueno, se los comento como una anécdota que quedó. Y encima fue el primer paciente en toda la clínica que llegó sospechoso de COVID.
Bueno, Y lo que pasa es que está bueno, perdón que te interrumpa, Julia, está bueno comentarle esto a los chicos porque ellos están en puerta de salir a buscar trabajo y ujú, de que ellos conozcan más o menos cómo es el manejo del sistema actual de salud y que sí, sepan que el profesional de la salud general ha tenido que hacer un gran aporte debido a a la escasez de elementos, debido sí, a la falta de buenas políticas sanitarias. Entonces, bueno, que ellos vayan viendo el ambiente laboral con el que se van a encontrar. Si bien en los hospitales públicos van a contar con muchos elementos de protección, por ahora, porque esta pandemia recién sí, comienza, va a llegar un punto, estamos en un punto, donde el profesional ha tenido que desarrollar y ha tenido que poner en Hasta ha plata de tenido su que bolsillo. sí, Claro, ha todo hemos tenido que puesto plata. poner todas sus capacidades y hasta como dice Iris, ha tenido que salir a Plata, comprar sus elementos de protección. sí, Nosotros hay muchos compañeros que han salido a comprar sus máscaras porque las máscaras son ujú, escasas o no son de buena calidad. ajá, Entonces está bueno que sepan y sepan con el ambiente laboral con el que se están por encontrar, porque yo les hubiese asegurado que el año pasado, si se hubiesen egresado, hubiese sido otro ambiente laboral totalmente diferente. exacto, El, nada que ver. el sistema de salud está resentido, lamentablemente, como les dije, las políticas sanitarias han sido muy defectuosas durante años y no es que esto haya afectado al sistema sanitario, sino que se ha expuesto el déficit que Realidad que había vivimos. general, Es, claro, debido a, bueno, a lo que no se pudo hacer durante años. Van a tener que aportar ustedes como profesionales de la salud, están a punto de ser colegas nuestros, para poder mejorar toda esta situación, ¿sí? sí, Lo ideal es que se egresen profesionales capaces y profesionales que sirvan en esta situación, no solo laboralmente, no queremos máquinas sistematizadas de realizar técnicas que te dicen hacer así, así, así. Queremos profesionales que sean capaces de ir aportando al sistema exacto. de salud. De Enfermería ya no desarrollar es, cosas, sí, claro, enfermería ya no es la enfermería que en algún momento fue de el médico me dice tal cosa y yo lo hago. Enfermería está aportando muchísimo, ujú, la mayoría de los protocolos han sido elaborados modificados por y enfermeros, sí, aportados por enfermería porque es el personal que más contacto tiene con los pacientes. Entonces, bueno, está bueno que les contemos todo esto para que ustedes vayan pensando y vayan analizando de que tienen que ser personas comprometidas con su trabajo, tienen que ser personas conscientes en el sistema en el que van a entregar e ingresar a trabajar, ¿sí? sí, Bueno, para no así seguir que. cortando a Julia, No, no pero sé está si bueno. quieres A agregar algo. ver, sí, porque, bueno, les cuento algo más. Bueno, nosotros, en la era una guardia de 12 horas, eh, y, bueno, les comentaba a las chicas que bueno, no es que sea en mi lugar de trabajo, sino en todos lados, ha bajado muchísimo la demanda, o sea, ya no van tantos pacientes. Nosotros ponele, a esta altura del año, no sé, teníamos 100 pacientes por día, ponele. Hoy no tenemos ni 10, eh, por lo cual la gerencia recuerden que cuando uno trabaja en una clínica privada, es una empresa, o sea, yo les hablo de gerencia, qué sé yo, porque es así, lo deben haber estudiado, lo deben haber visto en gestión, eh, y, y, bueno, y esto es así, o sea, ellos están ahí para ganar plata, no están para otra cosa, y el negocio es el negocio de la salud. Entonces, al darse esa situación de haber bajado tantísimo la demanda, deciden también disminuir la cantidad de horas. Entonces, en vez de ser 24 horas, estamos trabajando 12 horas diarias. Eh, por lo tanto, ya no podemos decirle que es una guardia, es más un consultorio de demanda espontánea. Entonces ahí sí ya les voy a contar cómo, les voy a contar aparte que, bueno, averigüé un poco cómo están trabajando los médicos que tienen sus consultorios privados. ¿Qué es lo primero que vimos resentido cuando comenzó la pandemia? Y la atención del niño sano, porque todos los consultorios, o sea, todo lo que no sea guardia, todo lo que no sea urgencia, estaba cerrado. Recuerden que los primeros meses no había nada, estaba todo cerrado.
Entonces nos caían niños que estaban con bajo peso, con problemas, qué sé yo, de largo tiempo, y venían niños muy mal porque los papás tenían miedo de ir a las guardias. Al Noti nadie quería ir, y ese tipo de cosas. Y a cualquier guardia no querían ir. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo, un niño que se había hecho una herida cortante. No lo llevaban a la guardia y era una herida importante y se infectaba. Llegaba el niño con la herida infectada. Ese tipo de cosas hemos visto en este tiempo. El abdomen agudo, no sé, Iris, también ustedes, yo creo que ustedes también tienen la experiencia, llegaban los niños ya listos. Directo para quirófano. Sí, Claro. doblados del dolor, que no aguantaban más. Claro, los niños Los padres doblados, lloraban sí, porque no quieren internarlos, pero les claro, explicábamos de todas formas que ellos iban a estar en otro sector aparte, que es la parte el SIP de quirófano, la parte de donde van todos esos pacientes, pero es más la sí, pero angustia como, del padre y el niño que también ve lo que le transmite el padre y dice, no, entonces si mi papá no quiere que esté acá, menos. Y también lidiar con claro, eso, tratar de calmar al padre, decirle que hay niños con COVID, pero están en otro sector están los niños sin COVID, que se quede tranquilo, que, bueno, vos claro, sabés. sí, no, Y ahora era que todo un llegan tema, niños de todos lados. claro, Pero es como vos decís, ha bajado la demanda directamente, ya viene al urgente o a la emergencia. Ya no claro, es, bueno, tiene una tos de un día o se sí, cayó, como pero se hizo teníamos un antes, sí, raspón y no, sí, eso ya no va a la guardia. No, llega el claro, niño con la enfermedad avanzada o simplemente, como dicen las chicas, directamente pasan a quirófano en algunos casos, terapia sí, directamente. sí, sí, Porque sí, los padres se dejan estar mucho por el tema del miedo de claro, llevar al niño a que la tienen guardia. miedo. Así que Bueno, bueno, al bajar tanto la demanda, se disminuyó la cantidad de horas, entonces estamos trabajando como un consultorio de demanda espontánea. ¿Cuáles son, volviendo al tema de protocolos y cosas, cómo trabajamos nosotros? Es muy similar, o sea, no hay diferencia en cuanto al triage con lo que hacen en el NOTI. Eh, a veces no tenemos suficiente equipo de protección, entonces los enfermeros estamos medio como, o sea, tenemos una entradita y preguntamos así medio desde lejos, que es re feo, me pone medio mal, pero bueno, es lo que tenemos. Le preguntamos al papá que tiene el niño, bueno, hacemos todas las preguntas, eh, si alguien está enfermo en la casa, qué otros síntomas han tenido, pues dice, tiene fiebre, y medio a veces como que los papás no se animan o no juntan toda la cantidad de síntomas o no lo entienden, entonces uno como que tiene que guiarles las preguntas para que te digan, tuvo tos, qué sé yo, estuvo con el primito, estuvo con el amiguito, porque bueno, pasan cosas así, o salimos y estuvimos en una reunión familiar, no se animan los papás a decir esas cosas, entonces uno tiene que de alguna manera ingeniársela para que los papás te digan esas cosas para resguardarnos a nosotros mismos, porque si no, sí, vamos, se ve muy afectada todo lo que es la valoración clínica del paciente sí, actualmente y la anamnesis también exacto, por esta situación que se da. También ustedes tienen que saber, chicos, que por ejemplo en la guardia del Hospital Noti se ha abierto un triage, que se dice, o un módulo respiratorio que se ha colocado fuera de la guardia, donde el niño que es valorado por el médico, si el médico considera que tiene signos y síntomas para considerarse caso sospechoso, va a ser derivado ya sea a internación o puede ser un paciente ambulatorio. No todos los pacientes con sospecha de COVID son hospitalizados. Claro. Eh, Solamente se va a hospitalizar al paciente que necesita algún tratamiento, algún tipo de hidratación, algún tratamiento antibiótico endovenoso, algún Oxígeno. tratamiento, oxígeno, requerimiento de oxígeno. En un principio todo paciente sospechoso se hospitalizaba,
Y si era positivo, que nos pasaba muy seguido, teníamos quizás paciente internado con un tratamiento bioral, porque presentaban, por decirlo de alguna manera, a ver, ¿qué les tiene que quedar en claro a ustedes? Lo que ha sucedido ahora es, el virus no se presenta con un signo y síntoma específico, no, tiene signos y síntomas generales. Puede presentarse un niño con una gastroenteritis, puede presentarse un niño con un broncoespasmo, puede presentarse un niño que está haciendo algún tipo de dificultad respiratoria, o simplemente niños que vienen para ser internados, por ejemplo, oncológicos, para realizarse alguna quimio, y dan positivo. Se ha establecido en el Hospital Noti para todos los prequirúrgicos y para el ingreso al servicio de oncología, se hace el hisopado del paciente y de la madre. Entonces quizás estos niños estaban programando su internación para realizarse una quimioterapia y al ser casos positivos se derivan al servicio de internación. Pero como les decía, tanto la médica de la guardia como la epidemióloga del hospital son los que valoran signos y síntomas para que el paciente sea considerado como caso sospechoso. En caso de ser considerado caso sospechoso, se va a tener en cuenta. Si necesita hospitalización, va a ser derivado al Servicio de Internación Pediátrica 2, que en este caso es el que recibe sospechosos, donde ellas en estos momentos realizan lo que es hisopado o aspirado de secreciones nasofaríngeas para determinar si es positivo o negativo. En caso de ser negativo, se va a trasladar el paciente, se va a derivar a otro servicio donde estén los casos negativos y se va a hacer el tratamiento de los signos y el tratamiento de los signos y síntomas que el paciente presente. Si es un paciente con una gastroenteritis, se va a tratar la gastroenteritis como tal. Si es un paciente con una dificultad respiratoria, igualmente. O las diferentes patologías que se puedan llegar a presentar. En caso de ser un paciente positivo, sí es derivado al servicio de internación pediátrica número 3, donde se va a hacer el tratamiento exactamente igual de signos de lo que el paciente presente. ¿Qué les tiene que quedar claro? Que no es que se ha desarrollado una atención especial o un tratamiento especial para un paciente con COVID, sino lo que se trata es la patología que el paciente haya desarrollado debido al COVID. Por ejemplo, pueden presentar una faringitis, hay niños que ingresan con ganglios inflamados y fiebre, gran ganglios cervicales, ganglios submandibulares, o sea, diferentes tipos de síntomas que se va a hacer el tratamiento de esta patología, con los elementos y los protocolos que establecidos, ¿sí? En el caso de ser un paciente que no requiera internación, ya sea porque no necesita oxígeno, no necesita algún tipo de medicación endovenosa, puede ser un tratamiento ambulatorio, lo que va a hacer la médica de la guardia es llenar la ficha epidemiológica correspondiente. El sistema de epidemiología ha desarrollado una ficha donde se va a colocar todos los datos personales del paciente, se va a colocar todo, si ha estado en contacto con algún caso positivo, si ha viajado, si es personal de salud, si tiene padres que sean personal de salud en este caso, y con esa ficha epidemiológica que se va a enviar impresa al servicio de módulo respiratorio y también se envía vía mail al servicio de epidemiología de la provincia para poder hacer el seguimiento del caso sospechoso. El niño va a ingresar al módulo respiratorio y en ese sector se le va a realizar la toma de muestras de secreciones. ¿Qué pasó en este caso? En el módulo respiratorio no se puede hacer aspiración de secreciones. Después María José le va a enviar unos videos explicando cómo nos manejamos ahí. Pero al no poder hacer aspiración de secreciones, al niño menor de 2 años, el hospital había hecho la compra de unos hisopos para poder realizar el hisopado nasofaríngeo, que son de menor calibre. En caso de no poseer este hisopo, el niño debe ser hospitalizado, debe ser sí o sí hospitalizado para poder realizar la toma de aspiración. ¿Por qué no se puede realizar la aspiración en un sector como hemos desarrollado, que es el módulo respiratorio? Porque en este sector donde realizamos la toma de muestras es un consultorio pequeño y en caso de hacer la toma de aspiración se produce aerosolización. Por lo tanto, para poder ingresar otro paciente y hacerle toma, tendríamos que esperar media hora o 1 hora por lo menos para ventilar el ambiente. Y como son muchos los pacientes que se están hisopando por día, son, por decirlo un estimativo, 25 en la mañana, 25 en la tarde, no podemos perder el tiempo, entonces se hace a todos
la toma de muestra como hisopado nasofaríngeo. Es lo más usado en este caso en pediatría. Ustedes pueden hacer toma de esputo, pueden hacer hisopado nasofaríngeo, como les dije. También pueden hacer un lavado broncoalveolar, que no se usa generalmente a menos que el niño esté en quirófano. Pero bueno, lo que más se utiliza es el hisopado nasofaríngeo. María José les va a enviar un video de toma de muestra en pacientes menores de 2 años y mayores de 2 años. Pero tienen que saber ustedes que los menores de 2 años se debe hacer aspiración, a menos que cuenten con un hisopo de menor calibre, que es muy chiquito. Si no está, se hace aspiración de secreciones. Esos son los niños que van a hacer de tratamiento ambulatorio, que en caso de ser positivo, el Servicio de Epidemiología de la provincia se va a comunicar con ellos para informarles el resultado y hacer un seguimiento familiar, porque recuerden que ahora se realiza el hisopado a un integrante de la familia, que sería el sintomático, y todos los convivientes, en caso de ser positivos, son considerados casos positivos. Pero bueno, como para que sepan que no todo niño con COVID es internado y que el tratamiento de los mismos se puede hacer de forma ambulatoria, pueden estar en su casa. Sin ir más lejos, la mayoría de los pacientes ahora están haciendo tratamiento ambulatorio, excepto la complicación se presenta más que nada en el rango etario de los adultos. En los mayores de edad, ahí es cuando hay más internación y hospitalización. Es por eso, el sistema de salud pediátrico se ha visto resentido en el sentido de la exposición, la falta de personal, la falta de elementos de protección, el crear protocolos de atención nueva, pero por suerte ha disminuido la consulta del paciente con patologías respiratorias, por ejemplo. Antes, en esta época, el niño no ir a la escuela se ha disminuido muchísimo eso. Y lo que sí tienen que tener en cuenta es que se ha visto muy afectada lo que es el nivel de atención de salud, lo que es el nivel de atención primaria, ¿sí? Los controles, como decía Julia, el control de niños sanos no se están realizando, los controles, las mamografías, no solo en pediatría, hay muchos controles que no se están haciendo, los PAP, que se ha trabajado muchísimo para lograr un nivel de conciencia social, y lamentablemente se está perdiendo. Es por eso que es cuando nos tenemos que sentar los profesionales de la salud y recapacitar a ver qué estamos ahí errando, porque tantos años de trabajo lo estamos perdiendo, lamentablemente. Todo, sí. Claro, porque por esta pandemia. Evidentemente vamos a tener que aprender a convivir con este virus y bueno, y adaptarnos, pero no queremos que se sigan sumando otras patologías que otra no hayan cosa sido tratadas previamente. Que no se está haciendo, o que cuesta mucho a los papás entiendan, es el tema de la vacunación. Claro. Viene el carnet vacuna re incompleto. Sí. Entonces, esto nos está exponiendo a cosas peores para el futuro. Vale, sigo igual que las cirugías. Las cirugías están cada vez aplazando, hay un 30% menos de personal, entonces también, porque está afectado, está contagiado, está siendo escudado, y las cirugías se van posponiendo, y el que se perjudica es el niño y la familia, porque hay gente que espera por meses, por años, una cirugía. Sí. Bueno, ¿qué les tiene que quedar a ustedes en claro? En los servicios, ya considerando que un paciente va a ser hospitalizado, internado, el correcto uso de los elementos de protección, como decía Julia e Iris, también hemos desarrollado los profesionales de la salud, si bien siempre se ha trabajado en equipo y sobre todo en pediatría es un equipo de salud que siempre se trabaja mucho en equipo, este año nos ha fortalecido aún más porque estamos atentos a lo que hace el compañero, los estamos cuidando, tanto como cuidamos al paciente, cuidamos a nuestro compañero. Estamos diciendo, mirá, no te prendiste bien el blusón, mirá, te olvidaste de ponerte esto, y eso te ayuda un montón porque te das cuenta de que tu compañero está preocupado. Está preocupado también porque si no lo vas a contagiar, si vos te contagias. Sí, es así, claro, o sea, nos cuidamos porque si yo no cuido a mi compañero, me estoy perjudicando yo. Claro, también el Servicio de Infectología y Epidemiología ha desarrollado un control estricto también del accionar de los profesionales de la salud,
porque si bien se ha visto estos clústeres que se presentaron al principio, que antes de ser, antes de llegar a este punto en el que estamos ahora de la pandemia, se daban los clústeres. Y los clústeres, más que nada, se presentaban en los servicios de salud, o sea, en el sistema de salud teníamos servicios contagiados, casi todos los profesionales, y es lo que se va dando a poco en diferentes clínicas, en diferentes hospitales, que se contagia un profesional y se empezaban a contagiar los compañeros. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron un protocolo que es el que les hemos enviado a nosotros para el manejo del profesional dentro de los sistemas de salud, dentro de los nosocomios, que es más que nada tener los cuidados correctos, como por ejemplo, no ir a comer todos juntos. Antes podíamos, nos sentábamos los 4 que estábamos de guardia, nos hacíamos 15, 20 minutos y comíamos algo. No, ahora se hace de forma individual, en caso de no tener un espacio amplio, y en caso de tener un espacio amplio pueden ir de a 2 personas. El uso de barbijo quirúrgico permanente dentro del nosocomio, y en caso de estar en contacto con un paciente o el ingreso a la habitación, el uso de barbijo N95. En el caso de Iris, están todo el día prácticamente con los equipos de protección, y en el caso de clínica, lo que sucede es que nosotros nos colocamos los elementos de protección al ingreso de la habitación. Entonces ahí cuando hacemos el cambio del barbijo quirúrgico por el N95. En un principio se estaba la discusión de que si no produce aerosolización, no te pongas el barbijo, te decía el médico. Y lamentablemente nosotros nos cuidábamos igual. Ahora vemos a todos usando el barbijo N95 al ingreso de la habitación, ya no hacen discriminación de que si hace aerosolización o no. Nosotros como enfermeros, bueno, les cuento un pormenor también, nos pasó una vez que teníamos que hacer un acceso venoso a un paciente positivo y no teníamos barbijo N95 para una de las compañeras que iba a ayudar a sostener al paciente. Como ustedes saben, el realizar un acceso venoso a un niño, que en este caso habrá tenido 4 años, implica que el niño grite, implica que el niño llora, y por más de que no produzca aerosolización, porque no vas a hacer una aspiración, no vas a hacer una toma de muestra nasofaringea, el niño va a gritar y te va a gritar a vos, incluso pasa que hasta te escupen enojados. Entonces, fue una discusión con una médica de decir, no, quería hacer la receta, de decirle, bueno, pasá y sostenelo vos. Ponete en mi lugar y sostenelo vos. Si lo tenés que tener nada más, yo hago la técnica. Y ahí fue cuando se produce la conciencia entre los compañeros, que cuidamos al compañero, me cuido yo, cuido al otro, y bueno, trabajamos más cómodo. Es un barbijo, yo creo que en todo caso después la compañera lo va a seguir usando porque tiene que ingresar a las habitaciones, pero eso hay que, bueno, ser conscientes, valorar, no malgastar, pero tampoco exponer al compañero. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna duda de algo que le produzca alguna curiosidad para que nosotros podamos comentarlo. Parece que no sé si estarán ahí atentos. No sabemos si están o no están porque no le vemos la cara a ninguno. Están todos. Preguntar algo. El barbijo N95 ya va a una habitación de un niño que está confirmado sospechoso. ¿Lo usa para el otro paciente o lo cambia? ¿Usa el mismo para todos los pacientes? El uso de barbijo N95 es de uso personal, o sea, lo vas a usar vos únicamente, pero lo puedes utilizar. Mira, tiene 2 formas de uso. El uso permanente de barbijo N95, por ejemplo, que es una terapia abierta, donde el personal va a estar todo el tiempo en contacto con el paciente, se coloca en el barbijo N95 y tiene una durabilidad de 8 horas. O sea, vos sabés que ese barbijo que te colocaste dura 8 horas. Una vez mojado y pasadas esas 8 horas, ya no sirve, se descarta. En el caso de internación de pacientes de clínica, el barbijo N95 que usamos, como es de uso intermitente, se dice, se lo vas a colocar únicamente para ingresar a la habitación, tiene una durabilidad, una vida útil de 14 días. Entonces, yo me lo coloco para entrar a la habitación, luego salgo con una técnica que ahí cuando lean los protocolos de retirada de elementos de protección personal van a saber cómo se mantiene el barbijo N95. Se guarda dentro de un sobre de papel, no se puede guardar en un sobre plástico ni nada por el estilo, siempre de papel, envuelto en una servilleta de papel o dentro del sobre de papel,
se retira con los guantes colocados, lo guardas en el sobre para el próximo uso que vayas a ingresar a otra habitación. También, por ejemplo, en el servicio que estoy yo, hemos desarrollado, que yo les mandé ahí un video, ya lo van a ver, 2 tipos de kits de colocación. Un kit que es completo para entrar a la habitación del paciente cuando entramos por primera vez. Yo llego a la guardia y voy a empezar, tengo 4 pacientes, por decirlo de alguna manera. Preparo todo, tienen que ser hábiles en el sentido de que, bueno, saco medicación, preparo toda la medicación, preparo todos los sueros, porque tienen que tener en cuenta de entrar la menos cantidad de veces posible a la habitación. Esto no quiere decir que no entren a ver al paciente, porque ha pasado gente que no entra a ver a los pacientes. No, quiere decir entrar, exponerte lo menos posible. Si el paciente tiene fiebre, tenés que entrar a valorarlo. Si no me vas preguntando a la mamá la temperatura de afuera, porque a diferencia de los adultos, el niño puede estar haciendo una sepsis y necesitamos una valoración clínica. Si ustedes no hacen una buena valoración clínica, que es la valoración cefalocaudal que ustedes saben hacer, el niño puede estar haciendo una sepsis con fiebre y ustedes no se van a dar cuenta si lo están atendiendo de afuera de la puerta, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Desarrollamos 2 tipos de kits. El primero es para el ingreso. Yo tengo 4 pacientes. Me coloco todo el kit de protección, de elementos de protección, al ingreso del primer paciente. Si el paciente no tose, si el paciente no ha realizado un tipo de aspiración, no ha realizado algún tipo de técnica que produzca aerosolización, podemos salir de esa habitación, retiramos la parte de abajo, sería blusón y guantes, nos lavamos las manos y volvemos a colocarnos solo desde abajo, que sería el segundo kit que nosotros hemos armado. Hemos armado 2 kits que ahí en los videos los van a ver, para agilizar la atención, porque si no teníamos que sacarnos la máscara de protección facial, la antiparra, el barbijo quirúrgico, el barbijo N95, la cofia, ir, lavar los elementos, volver. Entonces esto dificultaba. Tener 9 pacientes, la atención es mucho más lenta. Entonces, en caso de no hacer aerosolización del paciente, podemos colocar el kit, que es de menos elementos de protección, que es barbijo, que es blusón y guantes, manteniendo todo lo que es en la cabeza. Eso lo hemos hecho en los servicios de clínica. Pero bueno, yo les mando un video para que lo entiendan mejor. En cuanto a lo del barbijo que me comentaste, se puede utilizar en otros pacientes. De hecho, también nos colocamos un barbijo quirúrgico de protección sobre el barbijo N95, cosa de que si el paciente aerosoliza, se manche el barbijo de arriba, se ensucia el barbijo de arriba, y no el N95, y podemos mejorar la durabilidad y la vida útil de ese barbijo N95. Que es una manera de mejorar los recursos, Claro, de cuidar los recursos, porque si se te está ensuciando permanentemente, después no... Y cuesta mucho conseguirlo, porque así como contó Daniel esa experiencia, todos nos hemos tenido, conseguir el N95 para mí ha sido un dolor de cabeza. Sí, de hecho, uno para ahora cada enfermero. Unos barbijos de muy baja calidad, que son de uso industrial, no son de uso médico. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso hemos presentado nota de reclamo, que se hace una ficha de telemedicina, creo que se llama, ya no me acuerdo cómo. Pero hemos hecho el reclamo correspondiente porque, bueno, la calidad no es la misma. Y por algo también se han dado estos contagios masivos en los personales de salud. Claro, bueno, conocen elementos. Acá hay una pregunta en el chat. Gabriela pregunta, profe, tengo una duda sobre el uso de doble guante. Entonces, aparece que son 2 preguntas. El doble guante y una pregunta. Sí. Bueno, sobre doble guantes es dentro del protocolo, en la colocación de los elementos de protección, primero se colocan un par de guantes comunes, son guantes comunes, ¿sí? Y luego se coloca el blusón. Entonces queda de este modo el guante debajo del blusón. Por último, se van a colocar otro par de guantes. ¿Para qué es esto? Porque vos vas a ingresar a la habitación y vas a realizar la atención del paciente. El guante que queda externo va a estar en contacto con los elementos, con el paciente. Entonces, si vos te pusieras un solo par de guantes, cuando haces la retirada de tus elementos de protección, te tenés que tocar, lamentablemente tenés que desatarte el nudo de los blusones, entonces te estarías tocando con ese guante que es con el que tocaste al paciente. Entonces, se coloca 2 par de guantes, ¿para qué? Para que vos atiendas al paciente y dentro de la habitación, antes de salir, vos te vas a realizar el lavado de manos
que ustedes ya lo conocen, con los guantes puestos, te vas a retirar ese par de guantes y ahí con el par de guantes limpios vas a poder hacer la retirada de los elementos de protección tuyos. De ese modo no te estás tocando con el guante sucio con el que tocaste al paciente. ¿Se entiende? En cuanto al N95, lo ideal es lo siguiente. El protocolo dice que si vos no vas a usar una máscara facial, tenés que cubrir tu barbijo N95 para evitar que por la aerosolización se contamine, y vos después eso lo guardamos y lo reutilizamos. Pero se utiliza eso. Si utilizas la máscara facial, podés evitar usar el barbijo quirúrgico. En los sistemas de en el hospital, por ejemplo, lo estamos utilizando al barbijo quirúrgico. ¿Por qué? Aunque tengamos la máscara, porque la calidad del barbijo a veces no es la óptima. Y en mi caso, por ejemplo, no soy lo más delgada del mundo, pero por ahí me quedan grandes, entonces tengo fuga, no se puede verificar el sistema de presión positiva y negativa, entonces yo tengo fugas en mi barbijo, entonces me coloco el quirúrgico para cuidarme más yo, ¿sí? Y además me coloco la máscara facial, por más de que tenga el quirúrgico. Y les va a tocar en clínicas o en algunos lugares donde le van a decir, no, tenés que cumplir el protocolo, no te lo pongas si tenés la máscara. Bueno, exacto, ahí ya lo pueden hablar con la gente de infectología de cada clínica. Nosotros en el pediátrico, en Noti, por ahí contamos con más elementos de protección. Siempre les va a pasar que trabajar en un hospital pediátrico van a contar con más elementos. Ustedes le preguntan a cualquier profesional que trabaja en un hospital de adultos, les va a decir, no, nosotros no tenemos nada, y es real. Porque al gobierno no es lo mismo que se le muera un paciente adulto a que se le muera un paciente pediátrico, ¿me entiendes? La repercusión que puede llegar a haber con un niño a lo que puede generar un adulto. Entonces siempre les va a pasar que en los hospitales pediátricos hay más elementos disponibles para todo ese tipo de técnicas. Pero bueno, eso lo van a tener que ir viendo ya cuando empiecen a trabajar, cuáles son los protocolos de cada hospital. Bueno, si lo tienen que cumplir o no. Claro. Bueno, yo creo que ya no me acuerdo, creo que algo más les iba a comentar sobre los consultorios de atención externa, cómo están trabajando los que están trabajando, porque realmente no hay muchos que están atendiendo. Una que el paciente debe acudir con turno, que por lo general se pide online o telefónicamente en los consultorios privados. Y por lo que yo he investigado con los médicos con los que trabajo, todos atienden con equipo de protección personal, aunque sea lo básico. Una de las cosas que más tenemos en cuenta es el tema de la aerosolización cuando el niño llora. Porque, por contarles algo, la farmacéutica de la clínica me pregunta por qué queremos tener barbijo N95 nosotros si no estamos atendiendo a pacientes todo el tiempo. Pero, por ejemplo, los médicos atienden en control de niños sanos. Ustedes, yo no sé si no han tenido posibilidad o lo han visto, pero se acordarán los que tienen hijos, que al niño lo pones en la balanza, llora, lo revisás, llora. Entonces, el médico se viste completo para atender para revisar al niño, para hacer el control. Así que se cumplen aún así los protocolos, ese tipo de protocolos. El paciente entra por turno, no tiene que... Antes íbamos al médico, y habían 10 pacientes esperando, bueno, ahora eso no puede pasar, en las salas de espera no pueden haber más de 1 o 2 pacientes, respetando los espacios, el distanciamiento, que ustedes ya saben, tiene que ser de 2 metros. Un papá por paciente. Antes, al control de niños sanos iba el papá y la mamá y la abuela. Bueno, no, eso no pasa más, no puede pasar. Y en eso se tienen que cumplir, sí hay protocolos estrictos, creo que les mandamos un material sobre eso,
que se tiene que cumplir estrictamente. Y los profesionales, sobre todo, acá muchos enfermería porque vieron que el consultorio privado es privado, pero yo he preguntado a todos y me cuentan exactamente lo mismo. No importa si el niño venga y te cuenta que está todo bien, se ponen por lo que dijimos al principio, cualquiera puede ser COVID, en primer lugar. Segundo, porque los padres no relatan todas las cosas porque tienen miedo que los aíslen, tienen miedo de no poder ir a trabajar, entonces no te cuentan todo. Entonces uno tiene que resguardarse y es así. ¿Sabes qué me hiciste recordar, Julia? Sí. También también se ha visto modificada lo que es el accionar del personal dentro del nosocomio. Como vos decís, las visitas ya están restringidas. También, por ejemplo, todo paciente que es internado, dentro de la habitación, siempre, cada vez que va a ingresar un profesional, cualquier profesional que ingrese, tienen que estar con Tiene que colocarse el barbijo. Sí. Tanto el paciente, si es mayor de 2 años, recuerden que a los menores de 2 años no le pueden colocar barbijo. Lo que, por ejemplo, nosotros tenemos en el servicio son máscaras de protección facial para menores de 2 años. Entonces, de ese modo, le podemos poner una máscara de protección facial que consiguió un médico que están buenas. Pero no se puede colocar barbijo a menores de 2 años. Y siempre tienen que tener, y todos los días se cambia ese barbijo a la mamá y al niño, ya sea por turno o por el día, para que, bueno, tenga una buena vida útil también. Después, también el hospital ha tenido que estar más atento en cuanto a lo que es la dieta de los niños, y el abastecer el agua, el abastecer papel higiénico, porque antes la mamá estaba internada y podía salir a la farmacia de enfrente o al kiosquito, pero ahora los padres no pueden salir de la habitación. Una vez internado el paciente, hasta que no se da el alta no puede salir. Entonces el hospital tiene que abastecer de los elementos necesarios. Se nos han presentado problemas, chicos, que hemos tenido que resolver nosotros, como decirle, no sé, una mamá se indispuso y no tenía toallitas, entonces bueno, la enfermera tuvo que salir a comprar. Y es cosas que uno dice son tontas, pero que los hemos tenido que ir resolviendo nosotros, porque obviamente el hospital, la cabeza del hospital no va a estar pensando en esas cosas, ¿sí? Claro. Entonces es ahí cuando, bueno, nace todo nuestro lado humanitario, y tenemos que, o médicos que han salido a comprar, la farmacia decía no hay aspirinetas, para no sé, para un paciente con Kawasaki tiene que hacer un tratamiento con aspirinetas. Y antes era típico que el hospital no tuviese aspirinetas. O sea, le estoy diciendo así, aspirinetas casi nunca había. Entonces, ¿qué hacíamos? Mandábamos a la mamá a comprar aspirinetas. Pero ahora, al no haber, no le puedes recibir la mamá la plata que te quiere dar. Hemos tenido que salir nosotros, los médicos, nosotros de nuestro bolsillo, a comprar los medicamentos para los pacientes para que puedan hacer el tratamiento. Entonces, bueno, yo creo que, como lo dije desde que comenzó esta pandemia, esta pandemia ha sacado lo bueno y lo malo de cada persona. Yo espero que saque todo lo bueno a ustedes como profesionales, y que no tengan miedo de ingresar a este nuevo sistema de salud. Yo sé que van a entrar con todas las pilas, con todos los ánimos de aprender, y no se dejen disminuir esas ganas por nada del mundo. Es muy lindo comenzar a trabajar en un sistema de salud, y más si ustedes están estudiando porque realmente sienten que es su vocación. Pero bueno, todas estas cosas, como ya sean mínimas, como ir a comprar un medicamento, nos ha complicado un poquito la existencia, pero bueno, hemos tenido que saber resolverlo de algún modo. Y otra cosa que les iba a decir es en cuanto al traslado, por ejemplo, de los pacientes. Un paciente que va a ser trasladado a realizarse algún tipo de estudio, o sea, rayos X, como decía Iris, cuando los mandan de la guardia, le dicen al camillero que se tiene que colocar los elementos de protección. Y nosotros en lo que es sistema, en servicio de internación, le damos un elemento de protección personal, un kit de elementos de protección personal a los padres. Eso en un comienzo. Cuando nos empezaron a retar porque los kits ya no quedaban, ¿qué hicimos? Hicimos confeccionar en ropería una tanda de blusones de tela para los niños y para los padres. Entonces les damos un blusón de tela, guantes y un barbijo para que sean trasladados a realizarse los estudios complementarios
ya va. Y después ese blusón queda dentro de la habitación y se descarta en la bolsa que está dentro de la habitación para descartar las sábanas. Después se realiza se manda a la lavandería, donde se va a lavar como las sábanas de un paciente positivo y van a ser devueltos al servicio. Pues son diferentes cosas que antes no hemos tenido que ir modificando. Son mínimas, pero que ayudan muchísimo a la atención del paciente. Todas estas cosas nos desarrollan la creatividad, o sea, todos hemos tenido que hacer, inventar y crear, y bueno, y creo que tenemos muchas cosas más para comentarles, pero bueno, no sé, Daniela y yo nos tenemos que ir a las 9:30, tenemos que irnos. Pero realmente... ¿Alguna otra pregunta, los chicos? Algo por eso espero que hagan algunas... Profe Daniela, la madre se queda en la habitación con el niño y siempre tiene que estar los 15 días o los 14 días con la habitación, o puede venir el padre a hacer un intercambio, o sea, el padre seguir cuidando, la madre va a descansar, o no, tiene que estar... la persona que es hospitalizada con el niño es la que se va a quedar durante toda la internación. En un principio, los pacientes que se internaron debían cumplir los 14-15 días dentro del nosocomio. Luego, por la demanda, porque ha aumentado muchísimo la cantidad de pacientes pediátricos positivos, el paciente puede ser dado de alta, por ejemplo, pero eso lo va a valorar el médico. ¿Qué se hace? Si el niño dio positivo y la persona que está adentro cuidándola está con él, y en la casa, por ejemplo, vive el papá con otro hermanito y no presentan síntomas, va a derivarse a la mamá y al niño a un hotel, de ser posible. A los hoteles que están funcionando, tanto porque ha colocado el Estado, o los que están funcionando dentro de las clínicas privadas, también cada uno tiene un hotel y cosas así. En el caso de que el paciente y la madre que dieron positivo ya hayan estado en contacto con el papá y el otro niño, sí se va a poder derivar a su casa y va a completar el aislamiento considerándose toda la familia como caso positivo y pueda seguir el tratamiento ambulatorio. Esto es en pacientes que ingresan, por decirlo de alguna manera, con una crisis asmática. En 3 días el paciente presenta una mejoría, no requiere oxígeno, entonces puede ser dado de alta y continúa el tratamiento en su casa. Sí. Entonces, sí se puede trasladar a su casa o al hotel de ser necesario. No sé si más o menos te aclaré eso. Sí, tengo entendido. Y las madres que están contagiadas y están, o sea, necesitan, mayor atención, ¿se quedan ahí o la mandan al otro hospital? No, las mamás, tengamos en cuenta que en el Hospital Noti también se ha desarrollado un área de internación para adultos, que es el CIA, el Servicio de Internación de Adultos. Primero, en un primer momento, cuando ustedes vieron al director del Noti diciendo que no habían adultos internados, sí habían adultos internados, que eran nuestro servicio, que eran las padres que se habían complicado estando ahí con el niño. ¿Qué se optó en ese caso? Que el paciente que se complicaba sea trasladado a un hospital de adultos. En ese caso, si es trasladado el padre, sí se llama a otro familiar y se interna con el niño, porque no podemos dejar al niño solo. El niño nunca se deja solo. Esos flyers o cosas que se armaron al principio diciendo que cuida a tu hijo porque se va a quedar solo, es mentira, chicos. Nunca podemos dejar un niño internado solo, es mentira. Eso no existe. Lo que sí pasa, y sí ha pasado, y me ha tocado vivirlo, y ha sido una experiencia muy dura para nosotros, fue de un paciente descompensado, varios pacientes descompensados, que en el momento de ser trasladado a una terapia, tienen que ir solos. La mamá se queda en la habitación y el niño se va a terapia solo. Igual que cuando un niño va a quirófano, la madre se queda en la habitación y el niño es trasladado a quirófano solo. Esto ahora, está como para investigarlo. Les tiro ahí datos para su futura tesis por decirlo de alguna manera, el trauma o algo que antes el niño se trasladaba a quirófano de la mejor forma posible para que el niño no vaya tan acongojado. En estos momentos el niño se va a una cirugía llorando, se va a una cirugía llorando, se va mal porque no puede ir con su mamá. Y y los niños que van a terapia, la que queda mal es la mamá en la habitación, porque ve a su niño pasar a terapia y no tiene información hasta dentro de 2-3 horas que vienen a darle un parte médico.
Así que en la terapia sí los niños están solos. En la terapia sí. Pero bueno, en la terapia siempre han estado solos, en la terapia cerrada. Así que bueno, pero en clínica no. En clínica siempre hay una persona cuidando. Y el servicio de internación de adultos que se abrió en el Hospital Noti son adultos que se derivan de otros hospitales que pueden necesitar un tratamiento leve, requerimiento de oxígeno, pasaje de medicación, pero no tan grave. Eso era en un principio. Ahora ya tenemos pacientes internados en terapia intensiva de adultos. Así que bueno, como verán, esto se va modificando y cada vez se va a modificar más. En el Hospital Noti se dice que no hay pacientes de adultos internados en terapia, pero sí existen. Sí, sí hay. Vienen de otros hospitales, porque, por ejemplo, la UTI del Hospital Parvicien está completa. Yo he recibido hace 2 días a un chico ya de 20 años para terapia y otro de 17. Así que sí hay adultos en terapia. Sí. Sí. Bueno, no sé, que alguna otra pregunta que tengan. A mí creo que una cosita que me quedó por comentar, hay 2 cositas que me quedaron por comentar. En nuestro servicio, seguramente en el Hospital Noti también, y ya se darán cuenta por todo lo que hemos ido hablando, a veces atendemos pacientes que obviamente no tienen COVID, pero volviendo al tema de que nos tenemos que resguardar, por ejemplo, un paciente con herida cortante, que hay que hacer sutura, y nosotros asistimos al médico. Tenemos que colocarnos todo el equipo de protección personal pensando en la aerolización. Porque el niño va a gritar. También los enfermeros de la guardia de adultos me preguntan siempre, ¿para qué querés tanto si solamente es una sutura? Porque el adulto vos le decís, quédate quietito, quédate callado y no te va a decir nada, pero el paciente pediátrico va a llorar siempre. Entonces, tenemos que resguardarnos completamente cuando hacemos una técnica de este tipo. Como comentaba Daniela, con el tema de las venoclisis, cualquier técnica, incluso un inyectable que vos decís, bueno, lo pones de espalda, no importa. Hay que protegerse completo, aun cuando sea un simple inyectable, le tenías que poner, no sé, metoclopramida, hay que vestirse. Y creo que nada. Bueno, eso chicos, sería. no sé si quieren agregar alguna otra pregunta, porque ya en un ratito terminamos la clase. Profe, ¿ustedes van a estar a la tarde o son otros profes a las 3? No, es estos son el otro profe. Médico Pablo. El profe Igualmente, Pablo, sí. Si quieren realizar cualquier tipo de consulta, los mails nuestros están en la plataforma. Así Sí. que pueden mandarnos cualquier tipo de consultas y nosotros se las respondemos. Sé que por ahí hay dudas o cosas que se te ocurren ya cuando terminó la clase. Claro, pero sí, ustedes mándennos un mensajito, sí, nosotros le vamos a contestar. Sí, no hay y problema. más cuando lean el material, estoy segura que quizás todavía no lo han leído por lo que lo subimos muy tarde, pero bueno, léanlo tranquilos, revean, a ver dentro de los protocolos qué les llama la atención a ustedes, o porque por ahí uno, como no está en el área, no se lo imagina. Entonces, y más que bueno, hemos tenido la mala suerte de no poder tener las prácticas con ustedes, pero cualquier duda que les surja, aprovechen y mándenos un mail, nosotros les vamos a ir contestando, para que bueno, puedan estar más tranquilos con eso. Ya estamos ahí a nada de recibirse, así que bueno, tienen que estar tranquilos para poder empezar a trabajar. Creo que en estos momentos ustedes tienen que poner más de su proactividad, por decirlo de alguna manera, para buscar ustedes información. Realmente para los docentes también ha sido medio complicado con el tema de cómo lo hacemos, cómo lo manejamos. Entonces, las dudas tienen que surgir de ustedes y la actividad tiene que surgir de ustedes. Nosotros vamos a brindarles lo más que podamos, pero por ahí se nos van a pasar cosas por el hecho de que no los vemos. Mira, así que... Julia, ahí Ruth pregunta que por qué el barbijo a menores de 2 años no se puede utilizar. No se utiliza a los menores de 2 años y no se debe utilizar, porque el niño no tiene las capacidades en caso de ahogarse, en caso de presentar un vómito, o si nosotros por ahí no podemos respirar y nos sacamos el barbijo. El niño puede que no tenga las capacidades, y no solo en los niños menores de 2 años.
valoren también si tienen un niño, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, no tiene los bracitos, también. O discapacitado. Claro, Que se no colocan máscaras, claro. máscaras faciales, ¿sí? Uh-huh. Porque el niño no tiene las capacidades como para determinar retirarse el barbijo. Un bebé se puede estar vomitando con el barbijo puesto, se puede broncoaspirar y ustedes no se van a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Claro. Así que todo niño menor de 2 años, tanto en la casa, los niños en casa, tampoco deben usar tapabocas menores de 2 años, por estas razones, ¿sí? Bueno, siendo que nos tenemos que ir a trabajar, Daniela y yo, sí. Lamentablemente, porque podríamos quedarnos a charlar un ratito más. Podemos, si ustedes pueden, si les ocurre, podemos hacer otra clase, sí, pero no bueno, tenemos, hablando con José y la planificamos, no tenemos problema. Uh-huh. También está bueno, por si tienen alguna duda de otras técnicas, porque lamentablemente este año no hemos podido hacer las prácticas, nosotros somos las docentes de práctica, y a mí me gusta mucho la práctica. A mí también. Y la verdad que esto es rarísimo, ¿viste? Porque no estamos pudiendo... Es como mostrarlo. Sí, entonces, si ustedes quieren otra clase de dudas y técnicas que le hayan quedado de otras técnicas que hayan visto en otras clases con otros docentes, no tengo problema, organicemos, hablemos con la profe, uh-huh, con sí. la María José, y hacemos otra charlita. Nos mandan un mensaje de las técnicas que quieren que retomemos y hacemos algo casero acá como para mostrarles. Claro. Yo también en el hospital tengo la colaboración de muchos compañeros y podemos hacer algún tipo de video. Eso no hay problema. Así que bueno chicos, esta clase queda grabada, así que ya la voy a subir y le mandaré el enlace a María José para que la tengan los que no han venido, porque obviamente acá hay 9 alumnos nada más. Somos nosotras 3 y 9 chicos. Miren los videitos que les va a subir hoy día María José, de toma de muestra del hisopado nasal, que están lindos para que ustedes puedan verlo y para que sepan en el caso de que entren a trabajar y les toque hacer la técnica. No es una técnica difícil, no tengan miedo a hacer ningún tipo de técnica. Siempre y cuando, yo siempre les digo a los chicos, siempre que ustedes lean y sepan la técnica, eso les va a dar la seguridad de hacer bien cualquier tipo de técnica. Sí, podemos tener dudas, miedos al no, por ejemplo, hacer una venoclisis de no llegar a vena, pero si ustedes están tranquilos de los pasos, no de memorizar, sino de tener en cuenta cómo cuidar la higiene, cómo cuidar la esterilización, esas cosas, ustedes van a trabajar bien. Siempre hagan eso, lean las técnicas, porque sé que las prácticas por ahí no está del todo ahora, pero cuando les toque hacerlo, sabiendo la técnica y los elementos que necesitan, disminuye muchísimo el margen de error. No vamos voy a ver qué sale. A ver qué onda. No. Vamos a lo seguro. Y a veces, qué sé yo, poner, como decía, la venoclisis, que podés no lograr controlar la vena, pero vas a hacer mucho menos daño y te va a ser mucho más fácil cuando vos tenés leído, cuando preparaste tu bandeja de materiales como corresponde. Claro. Claro, ese tipo de cosas. Después llenaste todo de sangre y no tenías el algodón a mano, por decirlo de alguna manera. No, a ver, son cosas que pasan. Que no debieran pasarnos, pero a veces yo he visto que si no sabes todo lo que tenés que tener en tu bandeja, te pueden pasar algunas... Ahí están los errores, sí. Claro. Bueno, chicos, espero que dentro de poco tengamos unos laboratorios muy lindos y podamos tener unas mini prácticas lindas. Y bueno, como les dije, mándenos un mail si necesitan otra clase lo harán con María José, especifiquen qué temas quieren que charlemos y ahí lo preparamos. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, nos despedimos y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. En cuanto tenga el video subido, se los mando para que los compañeros de ustedes que no hayan podido participar de esta charla. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Besitos. Que estén muy bien, chicos. Chao.